Buenos días. Buenos días. Qué bueno que estamos aquí. Somos Marvin y Carmen Suárez. Venimos de Puerto Rico. Esta vez trajimos un grupo de nuestra iglesia, ¿verdad?, para ser cheerleaders con nosotros. Y por eso los han oído, que cada vez que mencionan nuestros nombres allí, pues hay un poco de alboroto. Nosotros hemos estado casados por 37 años. Y le damos gracias al Señor porque hemos tenido un matrimonio saludable. No perfecto, saludable. Tenemos 2 hijos adultos, Marvin Jr. y Marielis. Y algo que queremos mencionar antes de comenzar con nuestra charla en la mañana de hoy es que nosotros hablamos español, hablamos Spanglish y el inglés malo. Pero queremos excusarnos de antemano si usamos una palabra que en su país es una palabra ofensiva. Porque a veces ustedes usan unas que en nuestro país son ofensivas. Así que estoy segura que vamos a decir algo que lo pueda ofender. Nosotros no nos gustan las malas palabras, nada que sea ofensivo, y nos queremos disculpar de antemano si usamos una que en su país no es bien recibida. El tema de nuestra enseñanza en la mañana de hoy es cómo desarrollar una iglesia saludable. Y vamos a orar antes de comenzar. Espíritu Santo, ven aún más. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de hablar de tu palabra, de hablar de ti y de cómo, Señor, tú tienes la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Porque tú pones en nosotros el deseo, nos das la capacidad y caminas a nuestro lado mientras hacemos las cosas para las cuales tú nos has llamado. Por eso, Señor, en esta hora te queremos honrar con todo nuestro corazón. Señor, dirige esta charla, esta predicación y ayúdanos, Señor, en todo lo que digamos, darte a ti toda gloria y toda honra. Ayúdanos, Señor, a que podamos colaborar, aunque sea un poco, en equipar tu iglesia para hacer el trabajo para el cual tú nos has llamado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar, si vamos a hablar de la iglesia, vamos a comenzar hablando en el libro de los Hechos. Y vamos a ir a Hechos 2, del 41 al 47, donde se nos expresa, donde está creciendo, está naciendo la iglesia. Pedro ha predicado, están llegando las multitudes. Y mire lo que narra la palabra del Señor en el libro de los Hechos con relación a cómo era la iglesia en sus comienzos. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y con generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia, al grupo, los que iban siendo salvos. Si miramos este pasaje rápidamente, como a modo de introducción, vamos a ver que en el verso 41 dice que todos los que recibieron el mensaje, en esta iglesia había evangelismo. Recibían el mensaje de la salvación. Eran bautizados, obedecían las ordenanzas que Jesús había establecido. Vamos más adelante y vemos que decían que compartían la comunión, el partimiento del pan y la oración. Llevaban a cabo prácticas espirituales.
Todos estaban asombrados por los prodigios y señales. Era una iglesia donde lo sobrenatural se movía consistentemente. Estaban juntos, en una unidad a pesar de la diversidad. Y también compartían sus bienes y compartían la comida con generosidad y con alegría. Había compasión. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Eran consistentes en lo que hacían. Alababan a Dios. El ministerio de adoración estaba allí presente. Y algo que me llama mucho la atención de lo que dice este pasaje, que disfrutaban de la estimación general del pueblo. Era una iglesia que tenía buena reputación. Y cada día el Señor añadía los que iban siendo salvos. Era una iglesia que tenía crecimiento. Así que en este pasaje vemos unas características muy importantes de lo que una iglesia saludable debe ser. Pero queremos empezar hablando de qué no es una iglesia saludable o a lo que no nos vamos a referir. Una iglesia saludable no es lo mismo que una iglesia perfecta. ¿Escucharon? Una iglesia saludable no es lo mismo que una iglesia perfecta. Ahorita cuando hablaba de nosotros decía, llevamos 37 años de casados y tenemos un matrimonio saludable, pero no es perfecto. Asimismo, la iglesia puede ser saludable, pero no es perfecta. Así que todos estos conceptos que tenemos de perfección, vamos a ponerlos a un lado. Una iglesia saludable no es lo mismo que no tener o no haber atravesado por crisis. Una iglesia saludable no es lo mismo de no haber tenido crisis. En los 23 años de existencia de la iglesia La Viña de Mayagüez, las cuales Dios nos ha dado el privilegio de pastorear y de servir, hemos tenido momentos de crisis, hemos tenido temporadas difíciles y también temporadas de consolación y de gozo en el Señor. Hemos tenido muchos aciertos, pero también hemos cometido muchos errores. Oye, quizás por eso nos invitaron. Tenemos 22 años de experiencia de qué cosas podemos hacer que dan fruto, que funcionan, y tenemos 22 años de experiencia de qué cosas, por favor, no las hagan, no funcionan, no van a proveer esa iglesia, a crear esa iglesia saludable que Dios quiere. Por otro lado, las iglesias saludables son una amenaza para el diablo. El plan del enemigo es destruir la iglesia. Pero el plan de Dios es edificar su iglesia. Y tenemos que estar conscientes de esos ataques y de ese plan. El enemigo tiene un plan para destruir la iglesia. Hay muchos ataques espirituales, especialmente a los plantadores de iglesias, a los pastores, a los líderes. Estábamos viendo las estadísticas y el 38%, esa es la última que escuché, de los pastores están dejando el ministerio solamente en este pasado año. Así que la iglesia está en una situación difícil. Qué bueno que esta conferencia decidió, vamos a hablar sobre la iglesia, cómo podemos edificar la iglesia, cómo podemos trabajar junto con el Espíritu Santo y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en nuestras iglesias, para crear iglesias saludables. Y vamos a hablar de 3 cosas. Así que de ahora les adelanto que son 3 puntos que vamos a estar discutiendo en esta mañana. Y se los quiero decir porque quiero que se lleven esto como parte del aprendizaje de esta mañana. Vamos a hablar sobre el llamado, sobre la visión y sobre la tracción. Llamado, visión y tracción. Dígalo conmigo. Llamado, visión y tracción.
Cuando nosotros nos casamos hace 37 añitos, al principio de nuestro matrimonio, estábamos en la iglesia y Dios empezó a enviar gente que no nos conocía y aún gente que nos conocía a darnos palabras proféticas con relación a este llamado pastoral que hemos estado ejerciendo en estos últimos 23 años. Gente que venían muchas veces de invitados a la iglesia que nos congregábamos, nos llamaban y podíamos estar en un extremo y en el otro y nos llamaban, tú tienes esposo, búscalo, tú tienes esposa, búscala, y nos hablaban de ese llamado pastoral y nos decían todas esas cosas que íbamos a estar haciendo y que íbamos a viajar el mundo, que íbamos a predicarle a las naciones. Mire, se está cumpliendo hoy. Estamos predicándole aquí a muchas naciones. Que íbamos a hacer cosas y usted sabe cuál era mi reacción. Yeah, right. En realidad, yo estaba incrédula y en cierta medida tenía mucho temor de lo que Dios nos estaba llamando a hacer porque iba más allá de lo que eran nuestras posibilidades en ese momento. Pero comenzamos a reaccionar a ese llamado de Dios y Dios comenzó a poner una pasión fuerte en nuestro corazón, un deseo, un anhelo por servirle en el ministerio. Nosotros estábamos en nuestras profesiones muy tranquilitos, habíamos logrado, quizás no era el sueño americano, pero el puertorriqueño. Habíamos ido a la universidad, teníamos nuestras profesiones, aquí Marvin era ingeniero en la industria, yo estaba de gerente también en una multinacional en Puerto Rico. Nuestras vidas financieras eran muy estables, éramos muy felices, ya teníamos nuestros niños pequeños, pero Dios intervino en el plan que nosotros teníamos y nos hizo un llamado. Y el llamado iba más allá de lo que nuestra imaginación podía comprender en ese momento. Dios, imagínese, Dios tenía que tomar dos personas que estaban bien involucrados en su trabajo, que amaban sus profesiones y les tenía que cambiar el corazón, les tenía que cambiar la pasión. Así que Dios comenzó a decirnos prácticamente mensualmente, a través de diferentes personas que cada vez que visitábamos alguna iglesia o venían a nuestra iglesia alguien a predicar, tienen llamado pastoral, van a viajar el mundo. Les voy a proveer los recursos para que se capaciten porque su ministerio va a ser un ministerio de impacto a las naciones. Miren, en una ocasión, yo era en ese momento corredor. Ahora no se nota mucho, pero en aquel momento era corredor. Yo era bien delgadito. Y en un momento estoy en el supermercado haciendo una pequeña compra. Había acabado de correr, estoy en pantalones cortos, un poco maloliente me imagino, y estoy mirando en la sección de los huevos y determinando, pensando cuál de esa selección voy a seleccionar, cuál de esas opciones voy a seleccionar. Y de momento, una señora viene y me toca así en el hombro. Y yo la miré y le digo, sí, dígame. Y me dice, nene, al estilo puertorriqueño, oye, nene, ¿tú eres pastor? Yo le digo, no, yo no soy pastor. Pues prepárate porque Dios te va a hacer pastor. Imagínense, yo no sé cómo usted le puede llamar a eso, pero eso es hostigamiento espiritual. Que usted esté en el supermercado y Dios ande detrás de usted, cambiando su corazón, aun cuando está mirando la sección de los huevos. Nosotros comenzamos a realinear nuestra vida, porque después de todo, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que arregla su vida alrededor de lo que es la voluntad de Dios. Entonces nosotros comenzamos a realinear nuestra vida hacia el llamado que Dios nos estaba haciendo en ese momento. Y fuimos al Instituto Bíblico, después eso no nos llenó la expectativa de la educación que necesitábamos, y entonces eventualmente comenzamos a ir al seminario de la Iglesia Cristiana Alianza Misionera en Puerto Rico. Es buenísimo. Y comenzamos a ir en el año 1994 al seminario de Alianza,
y eventualmente Dios nos abrió las puertas para venir a Fort Collins, Colorado. Y quiero hacer un paréntesis, porque queremos honrar los pastores que nos recibieron en Fort Collins, Ricky, Becky y Olmsted, que están aquí. Ellos nos recibieron como si tuviesen toda nuestra vida nos hubiesen conocido. Nos recibieron con amor, con dedicación, nos dedicaron tiempo. Yo diría que Rick es mi primer pastor y todavía yo lo presento como mi pastor. Porque nos dedicaron tiempo, nos mentorearon, nos ayudaron en el llamado y nos facilitaron lo que necesitábamos en ese momento para la educación y para las experiencias que necesitábamos. Nos hicimos parte de la iglesia de la viña de Fort Collins. Y eventualmente... Era en inglés, es de Fort Collins Vineyard. Now Sí. is Rocky Mountain, the Vineyard of the Rockies. Vineyard of the Rockies, sí. Y entonces, eventualmente nosotros seguimos involucrándonos, pero yo me involucré muchísimo en el Ministerio de Compasión. Y el Ministerio de Compasión estaba creciendo en ese momento. Y un grupo decidió hacer un viaje a la iglesia del Vineyard de Anaheim, que en ese momento hizo una conferencia de los ministerios de compasión. Era el 1998, julio del 1998. En esa conferencia la primera persona que habló fue Carol Wimber. Era su primera aparición en público después que John Wimber había muerto en noviembre del 1997. Y ella accedió porque los ministerios de compasión estaban cerca del corazón de John y era su primera aparición pública. Y a través de ella, Dios me habló de que yo debía ir a Puerto Rico, regresarnos a Puerto Rico, a plantar una iglesia de la viña, pero yo no le hice caso. Yo resistí porque comenzar una iglesia en Puerto Rico ya hay suficientes iglesias, pensé. Ya hay suficientes iglesias. Tenía una batalla en mi interior porque yo no sabía qué yo iba a hacer. Nosotros hablábamos y pensábamos, pero ¿qué vamos a hacer cuando regresemos a Puerto Rico si todas estas experiencias que Dios nos está dando, cómo las vamos a implantar en nuestra iglesia antigua? Teníamos esa batalla. Y en el último día de la conferencia, la pastora del Ministerio de Compasión Local presenta esta imagen que les quiero presentar del hombre o la persona viña. ¿Usted recuerda eso? A lo mejor, si usted lo recuerda, es de los primeros de la viña. Pero literalmente era una transparencia que tuvieron que poner, ¿usted se acuerda? Una transparencia y eso proyectaba a la pared. Y los jóvenes no se acuerdan. los jóvenes no saben lo que es eso. Es como preguntarle a un joven si alguna vez tocó un cassette. No, tampoco. Pero esa era la persona viña, fue hasta unos años antes el modelo de iglesia y de persona que se quería replicar y crear dentro de nuestras iglesias en el movimiento. Y está obviamente basado, la base de ese boceto de esa persona viña es Jesús, la obra de Jesús en la cruz, basada en la palabra de Dios. Una de las piernas es el ministerio de compasión y a la otra es la alabanza y adoración. Abrazamos la gente a través de la plantación de iglesias, a través del discipulado. Y entonces me voy a la cabeza, donde está la gran comisión. Y Efesios capítulo 4, los versos del 11 al 15, donde se habla de que Dios ha dado a la iglesia para desarrollar la iglesia profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros para la unidad del cuerpo y para que la iglesia madure, para que la iglesia se convierta en una iglesia saludable. Y cuando la pastora y después en el centro, en el pectoral, obviamente tenemos las 4 funciones de la iglesia. Hospital, la iglesia funciona como un hospital, por eso no es perfecta.
La iglesia funciona como una escuela donde aprendemos a conocer a Dios y aprendemos a sentir la presencia de Dios y a experimentar el poder de Dios. La iglesia es una familia y la iglesia es un ejército que marcha junto expandiendo el reino de Dios. Cuando la pastora terminó de presentar esa transparencia, el Señor me habló audiblemente. Yo pensé que alguien me estaba hablando en el oído y no, era el Señor hablándome audiblemente y me dijo: Marvin, ese eres tú. Y vas a regresarte a Mayagüez, Puerto Rico, a plantar una iglesia como esa. Y en ese momento yo regresé a Colorado y comenzó el proceso de cómo funcionar eventualmente como iglesia en Puerto Rico, estando nosotros en Puerto Rico. Y lo primero que se hizo fue crear, escúcheme bien, un grupo de oración y de intercesión por esa nueva iglesia que se iba a plantar. Sea que usted esté comenzando o sea que usted tenga muchos años, usted necesita detrás de usted, apoyándole constantemente, un ejército de gente de su iglesia y de fuera de su iglesia orando por usted. Porque usted no quiere caer en el 38% que la pastora Carmen acaba de comentar, de gente que deja el ministerio. Al día de hoy todavía tenemos iglesias y es la bendición de tener un partnership para Puerto Rico. Nosotros también somos parte del partnership para Puerto Rico como congregación local y es la bendición de tener gente que le ha apoyado a uno en oración. Gente de nuestra iglesia local también que nos apoya en oración. Nuestro ministerio de oración y de intercesión oran constantemente y consistentemente por nosotros dos, por nuestra familia, y usted necesita gente que ore por usted, gente que lo mantenga a usted ante la presencia de Dios. En nuestros 22 años hemos tenido muchos momentos que nos sentimos débiles. Nos sentimos sobrecogidos por las situaciones que se están creando en el ministerio. Y lo que nos sostiene en ese momento son las dos cosas que acabamos de mencionar. La oración de la gente y nuestro llamado. ¿Cuántas veces yo le he tenido que decir a Dios: Señor, yo era feliz como ingeniero. Es más fácil bregar con máquinas y con líneas de producción que con gente. Tú me llamaste a esto. Hello, necesito que me respaldes. Si tú me llamaste, necesito que me respaldes, que me ayudes, que me proveas los recursos, lo que sea que estemos pasando en ese momento. Y en los momentos difíciles de nuestra vida nos hemos agarrado, nos hemos sostenido y hemos tenido que regresar allá al 1998 en múltiples ocasiones. Mire, en el año 2004 yo pasé por una crisis espiritual tremenda. La situación estaba muy difícil. Desde marzo del 2003, desde marzo del 2003 hasta marzo del 2004, nuestra congregación recién plantada no recibió ni una visita, ni una conversión ocurrió en nuestra congregación. Éramos más un club que una iglesia. Y yo caí en una situación de crisis porque yo le dije: Señora, esto no fue lo que tú me llamaste. Algo no estoy haciendo o algo no estoy haciendo bien, que esto dejó de prosperar. Esto dejó de moverse hacia el lugar donde tú nos llamaste. Y esto causó que yo tomara una sabática. La ventaja cuando no está pasando nada en la iglesia y cuando usted tiene una iglesia pequeña y si no está pasando nada, es que usted puede poner a cualquiera a predicar porque no va a pasar nada. Y eso fue lo que yo hice. ¿Tú quieres predicar? Ok, te toca el domingo tal. ¿Alguien más quiere predicar? Y los puse a predicar a toditos. Pero fue un tiempo bien
bien difícil. Difícil. Y ahí estuvieron, de hecho, Rick y Becky y Dean Hines, que era el que estaba a cargo de misiones en ese momento, respaldándonos. A mí me tuvieron que volar a una conferencia regional que ocurrió en la viña de Fort Collins para que oraran por mí, para mi restauración. Y en ese tiempo de mi sabática, yo oré, tuvimos tiempos extendidos de oración, tiempos de ayunos personales extendidos y mucha lectura de diferentes tipos de iglesias que sí estaban prosperando. La mía no estaba prosperando. Así que yo tenía que aprender a ver qué estaba ocurriendo en nuestra vida que no estaba funcionando. Así que como resultado de ese tiempo y de esa crisis es que surge la visión que tenemos hoy día, que es lo que ha hecho que la iglesia prospere y que le ha dado estructura a la iglesia y le ha dado estructura a la vida de la gente de la iglesia. Las dos cosas. Usted va a necesitar esas dos cosas. Estructura en la iglesia y para que la gente se ajuste a la estructura en su vida que necesitan para su propio crecimiento espiritual. Así que el llamado fue el punto de partida que Dios nos permitió y que nos sostiene al día de hoy. Y cuando llegan esos lunes por la mañana difíciles que uno quiere tirar la toalla, nos agarramos del llamado de Dios porque lo sentimos que fue real, que fue fuerte y que Dios tenía un plan y todavía tiene un plan para nosotros y para la iglesia. Lo segundo que vamos a hablar luego del llamado es la visión. Un escritor irlandés del siglo XVII llamado Jonathan Swift dijo: visión es el arte de ver cosas invisibles. Bueno, la Biblia lo dice mejor, yo lo sé, en el libro de Hebreos. Pero lo quería añadir porque la visión en el líder es algo que nadie más puede ver. Es algo que nadie más puede percibir. Pero el líder lo ve claramente. Así que luego que pasamos ese periodo tan difícil de crisis en la iglesia, comenzamos a desarrollar, Dios nos empezó a dar esa visión. La visión viene como un retrato mental de cuál es ese futuro deseable que nosotros queremos tener. Y para poder tener esa visión, o el resultado de tener esa visión, debo decir, nos va a obligar a cambiar. No podemos quedarnos como estamos, porque como estamos no funciona. Por lo tanto, tenemos que hacer algo diferente. El llamado que Dios nos hace tiene que ver con lo que Dios nos ha escogido a nosotros para hacer una función específica. Pero la visión describe qué parte de ese propósito que Dios nos ha llamado a hacer, Dios quiere que hagamos. Y la visión debe ser lo suficientemente grande, ahorita Jessica hablaba también aquí de la visión, como para que nos sobreviva. O sea que la visión debe continuar, aun cuando nosotros no estemos. Mire, y eso nos da una, vamos a decir, claridad de propósito, de saber que nosotros no estamos aquí para nosotros. Nosotros estamos para lograr el llamado de Dios y el propósito para el cual Dios nos llamó. Y la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. ¿Cuántas veces yo me paraba en la parte de atrás cuando teníamos esos momentos de crisis y me iba ya al final de la iglesia? Me paraba contra la pared y yo le decía: Señor, la iglesia es tuya. Ayúdanos a hacer lo que tú deseas que nosotros hagamos para que crezca, para que el perdido sea salvo, para que el pobre sea alimentado, para que podamos hacer la función para la cual tú nos has llamado. Cuando nosotros le presentamos la visión a los miembros de nuestra iglesia, y Pastor Marvin va a dar algunos detalles más adelante, hay algo que hemos aprendido en estos últimos años. Y es que nosotros no le pedimos a la gente que nos ayude a cumplir la misión. Esa palabra le dimos delete. Yo no quiero a nadie que me ayude. Mire, cuando yo le digo eso a la iglesia, todo el mundo vira la cabeza, como que la pastora no.
Si tanto trabajo que hay, la pastora no quiere que le ayuden. Yo no quiero que me ayuden. Yo quiero que tú te unas a la visión. Y eso tiene un poder, porque yo no estoy aquí buscando ayudantes. Yo estoy buscando gente que vengan conmigo y hagan la visión que Dios nos ha dado suya. Porque si la visión es tuya, tú también la vas a llevar a cabo con la misma pasión o a veces hasta más que la pasión que Dios ha puesto en nosotros. Déjenme mencionarles algunos ejemplos de lo que son visión en la Biblia. Por ejemplo, todos conocemos de Abraham. Abraham tenía la visión de salir de su pueblo, de dejar su parentela, para establecerse en una tierra que no sabía dónde quedaba exactamente. Y establecería allí una gran descendencia. Dios establecería para Abraham una descendencia de donde eventualmente Dios iba a crear un pueblo para él mismo. Moisés, ¿cuál era la visión de Moisés? Liberar al pueblo y llevarlo hasta la tierra prometida, pero por desobedecer no le tocó a él entrar en la tierra prometida, sino que le tocó a Josué conquistar la tierra prometida y establecerse en ella. Josías, más adelante, ya cuando el pueblo de Israel está desarrollado, tuvo la visión de parte de Dios de restaurar el Dios de Israel en el corazón del pueblo, destruyendo la idolatría y restaurando la obediencia a Dios. Nehemías eventualmente dirige al pueblo de Israel en la reconstrucción de los muros y las puertas de Jerusalén, trayendo un avivamiento espiritual junto con Esdras al pueblo de Israel. Si vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pedro tenía la visión de evangelizar a los judíos mayormente y ir creando comunidades de fe en los diferentes lugares donde se movía. El apóstol Pablo, por otro lado, tenía el propósito y la visión de evangelizar a los gentiles y establecer nuevas iglesias para los nuevos convertidos a través de todo el imperio romano. Y Jesús, por quien estamos aquí, usted y yo. Usted y yo estamos aquí porque Jesús tuvo la visión de alcanzar al perdido, al enfermo, de los cuales ustedes y yo somos parte. Y somos salvos por gracia, somos salvos por la fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Mire, en la viña de Mayagüez, cada 18 a 24 meses se predica, se enseña y se usa el boceto de la persona viña consistentemente para capacitar a la iglesia. Se nos olvida y se nos podemos pensar que la familia es lo más importante. No, pero también ser un ejército es importante. Ser una escuela es importante. Y todas las funciones de la iglesia se interrelacionan y se complementan una a la otra. Y siempre se me olvida, es mejor el pastor me lo recuerda para que yo funcione como iglesia. Mire, por los primeros 8 a 10 años de nuestra iglesia, yo creé una historia donde yo narraba la experiencia de la familia de Juan y Rosita. Juan y Rosita tenían 3 niños. Me parece que eran 2 hembras y un varón. Es una familia que él se imaginó porque el visionario en la iglesia es Pastor Marvin. Yo quería que la gente visualizara hacia dónde íbamos cuando familias en la iglesia se estacionaban y fui desarrollando esa historia que ya no la puedo hacer porque la historia, como la iglesia fue creciendo y los ministerios fueron creciendo, la historia la última vez que la di me tomó 25 minutos de los 30 de la predicación y ya no podía repetir más la historia, pero la experiencia al llegar al estacionamiento, al ser recibidos por los ujieres, como 2 de sus niños iban al ministerio de niños y la niña mayor iba al ministerio de adolescentes y de jóvenes. Luego
su experiencia en el servicio. Ellos hablaban entre ellos como familia de su experiencia en el servicio, cómo recibieron la palabra, que pasaron al frente a recibir oración y cómo se oró por ellos. Cuando fueron eventualmente a una reunión de célula, ¿qué ocurrió allí? Después se bautizaron. Cuando pasaban por las escuelas de discipulado, cómo Dios los iba transformando. Rosita terminó siendo maestra de niños y Juan terminó participando del ministerio de compasión. Y entonces después comenzaron en todo ese proceso a invitar a otra gente, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, pues todo el mundo estaba notando el cambio en sus vidas. Y pasó de 1,5 páginas a 4 páginas y tuve que dejar la historia de Juan y Rosita. Porque es importante que usted visualice cómo usted quiere y lo que Dios le está dirigiendo en la visión que Dios tiene para su congregación local. Y cómo usted va a poner esa visión a funcionar para el crecimiento de la iglesia, no solamente numérico, sino también espiritual y emocional. La visión se convierte entonces en el punto de partida donde vamos a desarrollar estrategias, tácticas, planes de acción que la gente pueda implantar y evaluar. Y es aquí donde entramos en el tercer punto que queremos traerles en esta mañana: el llamado, la visión y la tracción. Si la visión sigue siendo una idea convincente o un sueño seductor, ha fracasado. Parte de nuestra responsabilidad como líderes en la iglesia, como plantadores de iglesia, como pastores, es identificar y comunicar bien esa visión. Pero al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos que esa visión se convierta en realidad. Tenemos que ponerle tracción a esa visión. Esto va a requerir mucha intencionalidad de nuestra parte. Va a requerir mucho esfuerzo. Va a requerir investigación. Va a requerir creatividad. Va a requerir que vayamos a personas más experimentadas que nosotros, que ya pasaron ese camino, que ya cometieron errores, que tuvieron aciertos, para que nos aconsejen en estrategias que podemos implantar. Pero sobre todo, lo que hemos visto en nuestros años y en nuestra experiencia es que va a requerir enfoque. Si el pastor, si el líder, si el plantador no está enfocado en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no vamos a lograr esos propósitos de Dios. Recuerda lo que dijimos al principio: el enemigo también tiene un plan para destruir la iglesia. Y muchas veces llegan distracciones que parecen cosas buenas, son objetivos loables, estamos ayudando a la gente, pero ¿es esa la visión que Dios nos ha dado en el momento específico de la historia que nos encontramos, en el sitio geográfico que Dios nos ha colocado? Esa es una pregunta que cada líder debe hacerse. Es una pregunta que nosotros nos hemos hecho en innumerables ocasiones. Y cuando Dios, luego de haber pasado aquel momento tan difícil, que no fue un momento, fueron varios meses. Y de hecho, el pastor no mencionó, pero no teníamos mucha gente y perdimos la mitad de la gente. O lo va a mencionar ya mismo, creo. Me adelanté. Pero cuando queremos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no a todo el mundo le va a gustar. No a todo el mundo le va a caer bien. Pero lo importante es que nosotros hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer y que invitemos a otros a unirse a ese proceso. Si va a aplaudir, hágalo fuerte. Cuando Dios nos llamó,
nos dio una encomienda. ¿A quién se la dio? A Marvin y a mí. ¿Quiénes dejaron sus trabajitos buenos, lucrativos? Marvin y esta que está aquí. ¿Quiénes estamos sufriendo, pariendo la iglesia? Marvin y esta que está aquí. Muchas veces van a venir personas que te van a decir, pastor, es que usted debe hacer esto. Pastor, es que usted debe hacer esto otro. O debe dejar de hacer. Mire, en nuestra casa. La más que me gusta, pastora. En mi iglesia antigua hacían esto. Yo me pregunto por qué no se quedó en la iglesia antigua. Va a venir mucha gente a decirte cómo debes hacer las cosas y cómo no las debes hacer. Y van a venir con tantas ideas de ministerios. A mí me parece que si Dios nos llamó, que si Dios nos capacitó, que si Dios nos dio la visión, Dios también nos va a dar las estrategias. A mí me parece. Y es importante que el líder tenga esto claro, claro. La visión que Dios le da al líder. Y eso es algo que el que no ha recibido la visión no lo puede entender. Mire, la visión es tan clara como la factura eléctrica. Que le llega a uno todos los meses. Que podemos leer y evaluar. Así de clara es la visión cuando Dios nos da esa visión para su iglesia. Y van a venir personas, y vinieron personas a nuestra vida, que se sentaron en nuestra sala de nuestra casa, a decirnos lo mal que nosotros manejábamos nuestra iglesia. Y uno con una sonrisa. Dios te bendiga. Pero nos va a pasar porque es que el enemigo tiene un plan. Pero Dios tiene un plan más grande para su iglesia. Y es tu responsabilidad y la mía proteger esa visión y ese plan que Dios nos ha dado para la iglesia. Y si fuera fácil identificar cuando vienen y uno dice, no, eso no es de Dios. Así no es sutil, parece bueno, estamos ayudando. Pero cuando Dios nos ha llamado a algo, vamos a ser diligentes en lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. Porque Dios te llamó a ti en ese sitio específico. A mí me gusta orar mucho esta oración. Señor, ayúdanos a hacer lo que tú nos has enviado a hacer. En este sitio geográfico que tú nos has colocado de manera estratégica. En este momento de la historia. Porque tú y yo estamos haciendo historia. Nuestra estrategia, y ahora le voy a hablar en específico de nuestra iglesia, adelanto que esta no es la receta. Esto es lo que nos ha funcionado a nosotros. Lo que sí le puedo adelantar es que dentro de aquella crisis, una de las cosas que yo hice, además de ayunar y de orar, y de tener tiempos extendidos a solas con Dios, fue leer. ¿Qué iglesias están prosperando y qué hacen para prosperar? Y hay un libro que le voy a recomendar, a lo mejor ya usted lo ha leído, es un libro antiguo. Imagínese si yo lo leí en el 2004. Pero creo que es tan... Algunas cosas antiguas son buenas. Son buenas, sí. Buenísimas. Vamos a seguir aquí, pastor. Ok. Simple Church, así se llama. Y ese libro, básicamente, la tesis de ese libro es que las iglesias que crecen son iglesias que cogen a la gente desde sus comienzos y las van procesando en su crecimiento espiritual hasta convertirlos en líderes en la iglesia o en su comunidad.
Y básicamente eso es lo que nosotros queremos lograr. Que nuestra estrategia lo que quiere lograr es crecimiento espiritual, crecimiento emocional. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Y crecimiento en nuestras relaciones. Mi crecimiento espiritual y mi crecimiento emocional se tiene que ver en una mejor relación interpersonal familiar, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con quien sea. Y tenemos 3 asuntos o 3 elementos que queremos hacer. Número 1, los pasos para el crecimiento espiritual, que nos ayuda en nuestro conocimiento y a experimentar la presencia de Dios y la bendición de Dios en nuestra vida. Las células o los grupos pequeños que nos ayudan en nuestra intimidad y en el pastoreo individual. Yo no puedo pastorear, nuestra iglesia tiene cerca de 275 personas, yo no las puedo pastorear a todas, pero los líderes de células sí los pueden pastorear. Yo pastoreo los líderes y los líderes pastorean entonces la gente. Y finalmente el servicio nos ayuda a formar nuestro corazón. Nosotros no somos llamados a ser servidos, sino como Jesús que vino a servir. Y déjeme rapidito darle las 4 E de los pasos para el crecimiento espiritual. Mire, todo ese montón de palabras que están ahí son la estrategia que Dios nos ha dado. El primer paso es evangelizar. Le decimos a la gente, necesitamos que usted se convierta en un evangelista. Todos somos evangelistas. ¿Cómo? Tenemos unas tarjetitas que se llaman el Six Pack. El Six Pack es un sobrecito donde echamos 6 invitaciones. No tenemos ninguna por aquí, no sé si alguien... Está en mi cartera. En la cartera. Pero le decimos a toda la gente de la iglesia que cargue su Six Pack. Tenemos en la cartera, si los quieren ver más adelante, se las podemos enseñar. Y la invitación dice todo lo que ocurre en la iglesia y tiene un mapa de la iglesia y el horario de la iglesia y usted no tiene que hablar mucho, simplemente lo invita a la iglesia, pero también hacemos la oración de la silla vacía. Este domingo que pasó, la pastora, después de los anuncios, dijo, vamos a orar por esas sillas que están vacías. Vamos a orar no por la silla no necesita ninguna oración. Vamos a orar por la gente que se va a sentar en la silla, sus amigos, sus compañeros de trabajo, y de ese modo usted se convierte en un evangelista, usted lo invita constantemente. Mire, para que una iglesia, la estadística dice que para que una iglesia se sostenga en cantidad, tiene que tener al menos 4 visitas cada domingo, de 4 a 5 visitas cada domingo para sostenerse en la cantidad actual. Así que usted tiene que invitar muchísima gente para que unos poquitos de esos vengan y usted en vez de tener 4 o 5 cada domingo tenga 7, 8 y así va asimilando la gente en su iglesia. Lo otro que queremos es establecer a la gente en la fe. Si alguien recibe el regalo de la vida eterna, aquí tenemos esto es el Six Pack. Esto es un sobrecito, mire, y cuando usted llama a la compañía, que no me acuerdo cómo se llama, tienen una persona específica asignada para Vineyard, que es la que sabe el tamaño del sobrecito que va. La tarjetita, le decimos a nuestros miembros que ellos la tengan en su cartera, como yo la tengo, los muchachos me ayudaron y la consiguieron. Tiene una invitación por dentro. ¿Qué esperar cuando usted llega a la iglesia? Tiene los logos y la información, el mapa y un QR, porque tenemos una lavandería libre de costo para la comunidad que pueden ir allí cuando ellos quieran y puedan hacer su reservación. Así que tenemos esta tarjeta y es parte de lo que anunciamos prácticamente todos los domingos en la iglesia o de manera frecuente, y oramos por la persona que se va a sentar en la silla vacía. O sea que tenemos una estrategia que no está solo en papel, es una estrategia que nosotros de manera consistente implantamos en la iglesia. Porque si yo no mantengo la actitud evangelística en los miembros de la iglesia no va a crecer. Necesito mantener esa actitud de que yo estoy aquí con el propósito de alcanzar a otros para el reino de Dios. Yo estoy aquí para alcanzar a otros para Cristo. Y a lo mejor esa gente pueden
venir a nuestra iglesia. Después que los evangelizamos, los ayudamos a establecerse en la fe. La gente vive con muchas distracciones, por lo tanto déjeme ayudarte a enfocar en el compromiso que has hecho con Cristo. Y ahí está el primer retiro de fundamentos. Eso es clave, es un retiro que hacemos de un día, de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y nuestra experiencia es que cada persona que pasa por ese retiro adelanta espiritualmente como 1 año y medio a 2 años. Y se acabó la ambivalencia en la vida de la persona. Porque si usted lo adelanta y deja el pasado atrás y toma lo que Dios tiene para él y aprende teológicamente y espiritualmente lo que Dios tiene para él, la persona se va a establecer en la fe. Y también podrá ver ahí que le damos seguimiento, que tenemos las escuelas de primer nivel. Ahí cae el asunto de los bautismos, que es lo que determina que la persona en realidad quiera hacer una confesión de fe. Y tenemos otros tipos de retiro que ayudamos a fortalecer las áreas de la iglesia. Después los entrenamos, los capacitamos. Y entonces ahí tiene el retiro de carácter cristiano, que lo hacemos bastante esporádicamente. La escuela de segundo nivel. Son escuelas bíblicas. Son escuelas bíblicas que funcionan los martes por la noche. De 7:30 a 9 las personas van a tomar sus clases de primero, de segundo y de tercer nivel. Y los enviamos, los entrenamos. Ahora mismo, por ejemplo, en la escuela de cuarto nivel, yo estoy dando los lunes por la noche la teología del reino. Y voy a dar los 5 pasos para orar por ministrando como Jesús. Y eventualmente le voy a dar una visión panorámica del Nuevo Testamento. El semestre pasado dimos una visión panorámica del Antiguo Testamento. ¿Usted quiere acceso a eso? Usted le pregunta a Christopher y le da acceso a eso que está en YouTube. Y está ya grabado y usted simplemente repite lo que está ahí enseñado. Pero esa es la parte de la estrategia que le da atracción a la visión que Dios nos ha dado para que la gente prospere. Esos 3 pequeños asuntos que no son tan pequeños, pero que son extremadamente importantes para enfocar a la gente en lo que Dios los está llamando a hacer y convertirse en la persona y en el líder que eventualmente esa persona quiere ser. Hay unos elementos que queremos mencionar y de hecho tenemos muchísima información, así que tenemos que apurarnos. Y esos elementos, lo primero es que necesitamos crear una iglesia multigeneracional, donde cada generación sea atendida, sea discipulada, que invirtamos la misma cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros adultos mayores. Y queremos que cada generación pueda recibir ese discipulado en la iglesia de manera adecuada. Mire, me encanta cuando nos visitan muchas veces iglesias de Estados Unidos y escucho a nuestros adolescentes hablar con ellos. Y en una ocasión, ella escuchó la conversación de un adolescente con una visita de los Estados Unidos que le estaba afirmando y le decía: nosotros somos importantes en esta iglesia, a nosotros nos dedican tiempo en esta iglesia. Es una cosa que yo como pastor lo diga desde el púlpito, pero es otra cosa que un adolescente reconozca que es importante y valorado en esa iglesia. Mire, y me ocasiona mucha emoción, porque esa persona es Tatiana. Y yo creo que ella ni se acuerda, porque yo estaba en el ladito escuchando la conversación. Y ella le decía a ese visitante con tanta seguridad: nosotros somos importantes aquí. Tatiana estuvo cantando aquí, en el Ministerio de Adoración, anoche y ayer. Otro elemento importante es el manejo de familias con niños que tienen necesidades especiales. ¿Cuántas historias hemos escuchado en nuestra iglesia de familias que han llegado? Me botaron de aquella iglesia, no aceptan a mi hijo porque hace ruido, porque no se comporta normal. Y en esta iglesia es donde único nos hemos sentido recibidos, aceptados, valorados y considerados. Otro elemento es el mantenimiento de las facilidades.
Yo siempre, desde el principio yo dije, nosotros probablemente somos bastante pobres en lo que tenemos, pero no tenemos el derecho de ser desorganizados o sucios en el mantenimiento. Podemos ser humildes, pero bien limpios y bien organizados. Cuando nos visitó uno de los miembros que ha llegado en los últimos años, el otro día hasta yo me impacté porque me dijo, ¿tú sabes que cuando yo llegué lo más que me llamó la atención, entre otras cosas, el piso de la terraza estaba limpio? ¿Cómo es posible que estaba tan limpio? Otra persona dijo, yo me quedé en esta iglesia porque es la única iglesia donde no me dan alergias. Otro elemento importante es que nosotros, hasta donde se nos sea posible, no permitimos la murmuración. Si alguien viene donde nosotros a contarnos lo que nos hizo el otro hermanito, la primera pregunta que le hacemos es, antes de que nos cuentes, ¿tú estás dispuesto a sentarte en el mismo salón con el hermanito? Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios que una historia parece cierta hasta que viene otro y la refuta. Tenemos que escuchar las dos partes de la historia. Y al principio esto fue bastante chocante para algunas personas. Y las personas que pasan este proceso solamente pasan por él una sola vez. No le damos posición de liderato, de ministerio, a ninguna persona que no haya entrado en nuestro proceso de discipulado de la iglesia. Puede servir, puede ser ujier, puede ser ayudante, puede ayudarnos, ¿verdad?, en la limpieza en la iglesia, ayudante de maestro, pero no puede ser líder, porque el líder tiene que estar comprometido con nuestra visión. La iglesia ha comprendido y hemos enseñado bastante que el ministerio de compasión es para toda la comunidad y no solamente para los miembros de la iglesia. Cuando tenemos cosas en compasión como nuestro laundry, ¿cómo se dice en español? Lavandería. Tenemos una lavandería, es gratis, es para la comunidad, no es solo para la gente de la iglesia. Cuando damos alimentos es para la comunidad. Todo lo que hacemos en el área de compasión no tiene que venir a la iglesia. Lo hacemos porque Dios nos llamó a ayudar al pobre y al necesitado. Y una cosa que descubrimos en estos últimos años y que ha tenido un fruto increíble en nuestra iglesia es que debido quizás a la pandemia, Dios nos dio estrategias nuevas. Y hemos estado estableciendo unos procesos de coaching y mentoreo individualizado con líderes potenciales de nuestra iglesia, todos ellos menores como de 25 años. Estamos desarrollando esa nueva generación, esa nueva cepa de líderes y lo estamos haciendo one on one. Comenzamos a hacerlo hace un par de años atrás y ahora vamos a empezar una célula de desarrollo de líderes y ya la lista que tenemos sobre 20 personas en la lista, todos menores de 30, 28 años. Hemos establecido ministerios en la medida que Dios nos ha provisto los líderes. Tenemos ministerio de niños y adolescentes, ministerio de jóvenes, ministerio de compasión, ministerio de alabanza y adoración, ministerio de media y comunicaciones, ministerio de ujieres, ellos se quieren llamar a sí mismos servidores, ministerio de cocina, ministerio de limpieza, ministerio de oración, ministerio de hombres, ministerio de mujeres, ministerio de matrimonios y un equipo para ministrar durante los servicios. También hemos usado sistemas, los sistemas de iglesia saludable, los sistemas de servicios dominicales, cómo manejamos el orden de nuestro servicio. Para nuestra sorpresa, la última vez que dimos la Viña 101 a las personas que llegan por primera vez, de las cosas que más les impactó fue el orden del servicio. Hasta yo me sorprendí que eso les impactara, pero hasta eso está atrayendo gente a la iglesia.
El sistema de asimilación. Queremos que las personas se conviertan de visita en miembros comprometidos con la visión de nuestra iglesia. Un comentario de una persona que se unió a nuestra iglesia en estos últimos años. Cuando ella llegó a la iglesia con su familia, dijo lo siguiente: ella sintió que la estaban esperando. Esta es la única iglesia que habían visitado, estaban buscando iglesia, que estaba preparada para recibir visitas. Y sus hijas no querían ir a ninguna otra iglesia. También tenemos los sistemas de grupos pequeños. De hecho, esa es una de las áreas que necesitamos fortalecer más. Si tenemos algunas debilidades ahí tenemos debilidades, las reconocemos en la área de grupos pequeños. El sistema de mayordomía. Mire, nosotros fabricamos un edificio nuevo. Ricky y Becky han estado ahí, quizás algunos de ustedes también. Cuando comenzamos el edificio solamente teníamos lo que entendíamos que era la mitad, resultó ser un poco menos de la mitad para fabricar ese edificio. Recuerdo que Michael Gatling, que muchos de ustedes lo deben conocer, nos retó y nos dijo: ustedes tienen que tener una campaña de mayordomía. Y yo le decía: pero Michael, es que en Puerto Rico la gente no tiene dinero, los hispanos no tienen dinero y estamos con esta situación como viéndonos como víctimas en vez de vernos como agentes del reino de Dios. Y él me retó, todavía recuerdo, porque como él es bien alto, yo lo miraba así, con mucho temor. Y él me dijo: no, tienes que hacer la campaña de mayordomía. Hablamos con la iglesia de Rich Nathan, nos dieron el material, establecimos la campaña, comenzamos con menos de la mitad del dinero para fabricar ese edificio nuevo. Y les dejo saber que Dios fue tan fiel a nuestra obediencia, de gente más experimentada de nosotros, que nos ayudó. Y no solo pagamos todos los gastos del edificio, sino que nos sobró dinero para hacer proyectos adicionales. Déjeme decirle esto. Puerto Rico, el promedio de entrada financiera familiar es una tercera parte del estado más pobre de los Estados Unidos. Así que este reto que nosotros le estamos lanzando es que si usted quiere desarrollar su iglesia, y muchas veces el asunto de la localidad y el edificio nos limita, nos detiene por completo. Y francamente, para la gloria de Dios, si nosotros lo pudimos lograr, yo creo que ustedes también lo pueden lograr. Si usted piensa y se bloquea de que no se puede hacer, obviamente si usted es el pastor, no se va a poder hacer, porque le va a pasar eso a su congregación, esa visión limitada a su congregación. Así que ahí tiene el reto directamente. Y por último, en términos de sistemas, estamos evaluando constantemente lo que sucede en la iglesia. Yo creo que las conversaciones de Pastor Marvin y mías, en su mayoría, es hablando sobre lo que funciona, lo que no funciona, lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo que sentimos en el corazón, lo que está pasando con nuestros líderes. Nos preocupamos por la salud de la iglesia. Y hemos cometido muchos errores, pero hemos tenido también muchos aciertos. Y le damos la gloria al Señor que nos ha ayudado a prosperar en la iglesia. Déjeme terminar con lo siguiente. Déjeme hablarle de la iglesia. A usted Dios lo ha llamado a ser parte de la expansión del reino de Dios. La iglesia es el custodio principal del reino de Dios en la tierra. Y la iglesia es la prioridad de Dios. La iglesia es el único organismo vivo y eterno sobre la faz de la tierra y en la historia de la humanidad. Primero, la iglesia fue fundada y creada por Dios. ¿Qué dijo Jesús? Edificaré mi iglesia. La iglesia no es suya, la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Rey de Reyes y del Señor de Señores.
Segundo, la iglesia es indestructible. No hay nada que pueda detener la iglesia de Jesucristo. Edificaré mi iglesia y ni las puertas del mismo infierno van a poder prevalecer sobre ella. Así que usted no tenga temor, porque usted está respaldado por el Señor de la iglesia. Tercero, lo que acabo de mencionar, la iglesia es eterna. Apocalipsis capítulo 21 describe que vio el apóstol Juan un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. ¿Quién es esa novia ataviada para su esposo? La iglesia, que viene eternamente a reinar en la tierra. Y cuarto, la iglesia es poderosa. Jesús dijo que a él le habían delegado toda autoridad, que le habían dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, usted y yo, con la autoridad delegada de Dios, vamos haciendo discípulos de todas las naciones. Usted y yo tenemos el privilegio de participar junto al Espíritu Santo en lo que Él está haciendo en la vida de la gente, en la vida de las familias de nuestra comunidad. Y usted y yo vamos ahí al ladito del Espíritu Santo, viendo qué están haciendo el Espíritu Santo en la vida de la gente, y simplemente le damos un impulso, tratamos de darle un impulso a eso que el Espíritu Santo ya está haciendo. Así que usted y yo somos parte de algo único. Nuestro Dios es especial y único. Y la iglesia es especial y la iglesia es única. Termino con lo siguiente. Dios te está retando en este día para que a lo mejor te detengas y veas hacia dónde estás dirigiéndote, primeramente individualmente. Te pregunto, ¿tienes una visión de parte de Dios clara para la congregación? ¿Le has articulado a través de los años esa visión? ¿Tienes gente que te apoye en oración, en intercesión? ¿Estás desarrollando el equipo que se va a unir a ti en la visión que Dios te ha dado? Estas últimas 2 semanas, este último mes, piensa, medita, ¿qué actividades específicas tú llevaste a cabo para impulsar la visión que Dios te dio? Estamos de pie y oramos. Si hay algo que en esta mañana quieres pedirle al Señor para que tu iglesia sea más saludable quizás de lo que ya es, o Dios pueda agrandar esa visión en ti, estamos aquí para orar. Y queremos tener un tiempo de ministración, si Dios te ha hablado en esta mañana con relación a la iglesia. A mí me parece que aquí hay gente que ha llegado a una intercesión, donde tomo el lado izquierdo, a lo mejor me quedo como estoy, o tomo riesgos. Nosotros decimos que fe se deletrea riesgos, pero escuché el otro día en un podcast de We Are Vineyard, se los recomiendo, que fe también se deletrea trata algo diferente. Si no estás tan satisfecho con lo que en este momento Dios ha hecho en la vida de tu iglesia, trata algo diferente. Claro, que sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios, porque a lo mejor esa es la llave, la clave para que tu iglesia se convierta en la iglesia que puede llegar a un próximo nivel. Y a lo mejor ese es tu sueño. En una ocasión escuché a Rich Nathan decir que la sabiduría se practica y se ejercita cuando usted simplemente da el próximo paso. Y cuando está ahí, entonces Dios te revela cuál es el próximo paso
Y la sabiduría está detrás de ir de paso a paso, tomándonos riesgos para llevar a cabo la visión que Dios nos ha dado. Así que, Espíritu Santo, te pedimos que vengas. Señor, y te damos gracias porque tú nos has llamado, tú nos has escogido para ser tus colaboradores en la expansión de tu negocio eterno, de tu reino. Señor, gracias por ese privilegio que nos has dado. Sea que seamos pastores, o sea que seamos líderes en nuestra congregación local, tenemos el gran privilegio de que tú caminas con nosotros y nosotros caminamos contigo, y de común acuerdo vamos teniendo tu visión para ver qué tú estás haciendo en la vida de la gente. Y te damos gracias, Señor. Y gracias porque dentro de la complejidad de nuestras vidas, dentro de la complejidad que es desarrollar una iglesia balanceada pero al mismo tiempo arriesgada, asentada pero al mismo tiempo que se quiere mover, tú estás ahí. Espíritu Santo, tú estás ahí. Y Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu compasión, por haber depositado en nosotros este anhelo de ser líderes en tu negocio, en tu reino. Si usted quiere recibir oración, simplemente se mueve al frente. Nosotros queremos impartir lo que Dios nos ha dado y le bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Dios le dirija, que el Espíritu de Dios le guarde, que el Señor multiplique aún más todo el esfuerzo que usted está llevando a cabo para prosperar su congregación. Te bendecimos, Señor Jesús. Te adoramos. Si usted es pastor y no está acá al frente, venga y que el Señor le dirija y ore por alguien, por alguna de los hermanos que está acá al frente. Pastor William, ¿puedes venir? Rey. Espíritu Santo, te pedimos que vengas. Danos entendimiento, danos visión. Señor, danos esa
entereza de carácter para anclarnos en la visión y en el llamado que tú nos has dado. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Padre, gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque tú nos aceptas. Gracias porque tú te deleitas en nosotros. Señor, y a ti, solamente a ti, sea la gloria y la honra. Te bendecimos, Señor Jesús.